Another major story tonight, a break in the Unabomber case. FBI agents are searching the Montana cabin of former mathematics professor Ted Kaczynski. Just moments ago, we received these pictures of the suspect in custody, sitting in the back of a white truck. He lives like a hermit near the town of Lincoln. He is in custody, but he has not been charged. Theodore John Kaczynski, o mejor conocido como el Unabomber, fue durante un tiempo considerado como un matemático brillante. Incluso impartió clases en la Universidad de California en Berkeley antes de abandonar su estilo de vida académica y adentrarse en los bosques de Montana. Entre 1978 y 1995, Kaczynski causó el terror en las universidades y aerolíneas enviando mensajería explosiva, arrebatando la vida a 3 personas e hiriendo a otras 23. Fue capturado en 1996 y 2 años después fue sentenciado a prisión. Su captura marcó el fin de la cacería más extensa y más costosa de la historia del FBI. Ted Kaczynski nació en Chicago el 22 de mayo de 1942, como parte de la segunda generación de polacos nacidos en Estados Unidos, hijo de Theodore y Wanda Kaczynski y hermano de David, quien nació 7 años más tarde. Poco se sabe de los primeros años de vida de Ted, excepto que pudiera conocerse lo que fue el detonante de su cambio de comportamiento en su vida adulta, de acuerdo a su madre y a su hermano. Cuando Ted era un bebé de solo 9 meses, desarrolló un caso severo de urticaria, que requirió que fuera puesto en cuarentena durante 10 días en el hospital. Posteriormente, Wanda, su madre, comentó que le tomó mucho tiempo a su hijo superarlo y llevar una vida más normal. Preocupada por su timidez y desarrollo social, Wanda afirmó que consideraba poner a su hijo en estudios para niños autistas, pero finalmente decidió no hacerlo. Sus vecinos lo recordaban como un niño muy solitario. Cuando Ted cumplió 10 años, la familia Kaczynski se mudó de la ciudad de Chicago a los suburbios del suroeste de Evergreen Park, un vecindario predominantemente de irlandeses, italianos, checos y polacos. Los padres de Ted luego afirmarían que la razón por la que se mudaron de Chicago fue con la finalidad de que sus hijos tuvieran una mejor clase de amigos. Durante su vida en Evergreen Park, Ted parecía ser un niño de lo más normal. Sin embargo, había algo que resaltaba de los demás, y eso era su gran intelecto. En 5º grado, Ted fue diagnosticado como un genio después de conseguir 167 puntos en su examen de IQ, un coeficiente que lo colocaba en el rango de los grandes físicos teóricos como Stephen Hawking y Albert Einstein. Con dicho puntaje, no tuvo la necesidad de cursar el 6º grado e inició su primer año en secundaria. Más tarde, Ted afirmaría que sus padres lo presionaron demasiado y que al ser más joven y más pequeño que sus compañeros de clase, le dificultaba adaptarse, razón por la que en ocasiones era objeto de burlas. Aún así, tuvo amigos donde él era conocido como el cabecilla del grupo. A él y a sus amigos se les conocía como los niños del maletín, dentro de la comunidad de Evergreen Park. Ted era especialmente experto en matemáticas y ciencia, y pasaba horas resolviendo problemas avanzados. En la escuela secundaria formó parte de los clubes de ajedrez, biología, alemán y matemáticas. Además, Ted tocaba el trombón en la banda de música e interpretaba piezas de Bach y Vivaldi. Incluso hasta compuso sus propias obras junto a su padre y a su hermano. Cabe mencionar que su profesor de física, Robert Rippey, lo describió como honesto, ético y sociable. Ted llegó a estar bastante interesado en las matemáticas, por lo que no le tomó mucho tiempo el dominarlas a un nivel muy avanzado. Esto le ayudó a no tener que cursar el 11º grado y solo le bastó atender las clases de verano para graduarse a la edad de 15 años. Ese año fue uno de los 5 finalistas del Mérito Nacional en su escuela secundaria. Un excompañero de clase comentó que era realmente nunca visto como una persona, como alguien con personalidad, sino que más bien siempre fue considerado como un cerebro andante, por así decirlo. Cabe decir que Ted se daba cuenta de cómo lo veían los demás. Él mismo dijo: "Cuando salí de la escuela secundaria, un gran número de alumnos definitivamente me consideraba un monstruo. Esto lo llevó a sentir una creciente cantidad de hostilidad gradual por parte de los otros niños".
Tanto Ted como su hermano David eran muy inteligentes, sin embargo, Ted era el que destacaba más por sus habilidades. Uno de los vecinos cercanos a la familia mencionó que nunca había conocido a alguien tan brillante como él, mientras otros simplemente lo recuerdan como alguien muy solitario. Dicen que se comportaba como si se tratara de un hombre mayor. La madre de Ted lo describió como un niño tímido y con dificultades para reaccionar ante ciertas situaciones sociales. Incluso dijo estar preocupada por la vida social de su hijo, porque su actitud era similar a la de alguien que padeciera autismo. En 1958, a la edad de 16 años, Ted fue aceptado en Harvard. Como parte de su carta de recomendación, su consejera escolar, Lois Skillen, escribió: "Creo que Ted tiene una de las más grandes contribuciones para aportar a la sociedad. Él es reflexivo, sensitivo y profundamente consciente de sus responsabilidades a la sociedad. Su único inconveniente es la tendencia a ser bastante callado frente a los grupos de personas, pero la mayoría de los adultos de nuestro personal y muchas personas maduras de la comunidad lo encuentran accesible de hablar y muy desafiante intelectualmente. Tiene varios amigos entre los estudiantes de secundaria y parece influir en ellos". Estudió matemáticas y, al igual que en su infancia, Kaczynski no hizo muchos amigos, pero continuó desempeñándose de manera extraordinaria académicamente. El médico que lo entrevistó como parte del protocolo de ingreso dijo lo siguiente: "Dio una muy buena impresión, interesante, maduro para su edad, relajado, facilidad de palabra, cae bien a la gente y se relaciona muy bien con ellos". Siendo uno de los más jóvenes y brillantes de su generación, Ted estuvo hospedado en la calle Prescott, una casa estilo victoriano a las afueras de los jardines de Harvard. Ese año, el decano de primer año, Skiddy Fondestay Jr., decidió usar la residencia específicamente para los jóvenes menos maduros que necesitaban un ambiente más acogedor. Si bien el plan del decano era bien intencionado, reunir a los más jóvenes en una sola residencia tuvo un efecto contrario, ya que terminó por aislarlos, haciendo que adaptarse a Harvard fuera aún más difícil. Uno de los estudiantes de la residencia comentó: "No era inusual pasar todo el tiempo en la habitación y luego salir corriendo de la biblioteca a clase". El segundo año de Kaczynski marcó el comienzo de lo que él describe con sus propias palabras como la peor experiencia de su vida. Junto con otros 21 estudiantes universitarios, Ted participó en un estudio poco ético realizado por Henry Murray, profesor y psicólogo de Harvard, mejor conocido por ser pionero en las pruebas de personalidad. Antes de Harvard, Murray había sido coronel en el ejército de Estados Unidos y agente de la Oficina de Servicios Estratégicos, lo que más tarde llegaría a ser la CIA, durante la Segunda Guerra Mundial. Según sus colegas de la OSS, Murray estaba obsesionado con el control mental y afirmaron que hacía uso del LSD, entre otras drogas, para determinar cómo lavar el cerebro a los sujetos. Aunque no hay evidencia que sugiera que Murray llegó a usar LSD en sus experimentos con Kaczynski. El estudio se denominó oficialmente Evaluaciones Multiformes del Desarrollo de la Personalidad entre Hombres Universitarios Dotados, y su propósito era medir cómo reaccionaban bajo condiciones de estrés. A los sujetos se les dijo que debatirían filosofías personales con otros estudiantes y escribirían ensayos que detallarían sus creencias y aspiraciones. Los ensayos fueron luego entregados a abogados anónimos que realizaron interrogatorios vehementes, radicales y personalmente abusivos. Los participantes usaron electrodos para monitorear su respuesta fisiológica y las sesiones fueron filmadas. Más tarde, las impresiones de ira de los sujetos durante los interrogatorios se les reprodujeron repetidamente. Algunas fuentes han sugerido que el estudio de Murray era parte de la investigación del gobierno federal sobre control mental conocida como Proyecto MKUltra. El autor Alton Chase cuestionó si el experimento psicológico brutalmente intencionado contribuyó a la creación de Kaczynski, el Unabomber. Sin embargo, los actos de Kaczynski no pueden atribuirse a Harvard, aunque sus puntos de vista antitecnológicos son reconocidos, en parte por el plan de estudios de la universidad a finales de la década de 1950. Ted obtuvo su bachillerato en artes de la Universidad de Harvard en 1962.
terminando con un promedio general de 3.12 de una escala de 4. En sus propias palabras, Ted más tarde describiría su experiencia en Harvard como algo tremendo para mí. Kaczynski ingresó a la Universidad de Michigan en 1962, a la edad de 20 años, y permaneció los siguientes 5 años de su vida en Ann Arbor. Consiguió su grado de maestría en 1964 y su doctorado en 1967. Es importante mencionar que Michigan no había sido su primera opción. Él hubiera preferido la Universidad de California en Berkeley o la Universidad de Chicago. Cabe decir que fue aceptado en todas, pero la Universidad de Michigan fue quien le ofreció a Kaczynski un puesto como profesor y un paquete de ayuda financiera. En Michigan, Ted recibió un salario anual de $2,310, lo que hoy en día equivale a $19,000. Durante su estancia, él se especializó en teorías de funciones geométricas y completó con gran éxito su tesis Funciones de límites. Su consejero de doctorado, Alan Shields, lo llamó el mejor que jamás haya dirigido, ganando el premio Sumner Byron Myers de Michigan, de los matemáticos más exitosos del año. Kaczynski publicó 5 artículos basados en ello, 2 estando aún en Michigan y 3 posteriormente. El éxito académico de Ted era tal que consiguió 12 A's y 5 B's, y uno de sus estudiantes lo calificó como un instructor superior al promedio. Se dice que Ted nunca disfrutó de Michigan. Pensaba que los estándares eran miserables y los profesores eran en su mayoría descuidados y mal organizados. La mayoría de los instructores y la mayoría de los estudiantes solo hicieron lo que tenían que hacer. No hubo interés ni entusiasmo ni siquiera ningún sentido de responsabilidad de hacer un buen trabajo. El departamento de matemáticas estaba completamente entusiasmado con Kaczynski, pero muchos otros no parecían notarlo. Debajo del comportamiento callado y estudioso, nadie sospechaba que su ira se estaba acumulando, su ideología se estaba formando y tomó la decisión consciente de comenzar a hacer daño. Kaczynski después confesó haber pensado: mataré, pero haré al menos el esfuerzo para evitar la detección, para poder matar de nuevo. De acuerdo a Sally Johnson, quien desarrolló un perfil psicológico de Kaczynski durante sus procedimientos judiciales, fue durante su 4º año en Michigan cuando comenzó a fantasear con separarse de la sociedad. Ella escribió: decidió que haría lo que siempre quiso hacer, ir a Canadá para vivir en el bosque con un rifle e intentar vivir del país. Él dijo que si esto no funcionaba y aún pudiera volver a la civilización antes de morir de hambre, volvería aquí y mataría a alguien que odia. Ted también compartió con Johnson que sufrió de pesadillas y represión sexual durante este tiempo. Comenzó a fantasear con ser mujer y pensó que la única forma de tocar a una mujer era convertirse en una. Su obsesión en ese instante llegó a tal punto que agendó una cita con el centro de salud de la universidad para discutir un posible cambio de género, pero tuvo un repentino cambio de opinión justo cuando se encontraba en la sala de espera. Kaczynski compartió con Johnson sus sentimientos de humillación y de asco, y de repente se sintió mejor cuando pensó en asesinar al psiquiatra. También le dijo lo siguiente: como un fénix, salí de las cenizas de mi desesperación a una gloriosa nueva esperanza. A finales de 1967, Kaczynski se convirtió en el profesor asistente de matemáticas más joven en la historia de la Universidad de Berkeley, con tan solo 25 años de edad. Permaneció durante menos de 2 años dando clases de licenciatura en geometría y cálculo, antes de su renuncia repentina e inesperada. Por lo que se sabe, Ted nunca tuvo la intención de lanzar su carrera en Berkeley. Solo le interesaba ganar suficiente dinero para cumplir su plan de salir del mundo moderno y vivir en el desierto. A finales de la década de los 60, él llegó a la conclusión de que las matemáticas estaban demasiado cerca de los males de la tecnología. En 1971, Kaczynski escribió un ensayo iniciando con lo siguiente: se argumenta que el continuo progreso científico y técnico inevitablemente resultará en la excepción de la libertad individual. Era imperativo que se detuviera este monstruo, continuó Kaczynski. Esto no podría hacerse simplemente popularizando una cierta filosofía libertaria, a menos que esa filosofía esté acompañada de un programa de acción concreta. Kaczynski regresó a Illinois para vivir con sus padres por cerca de 2 años, antes de mudarse a una cabaña que él mismo construyó a las afueras de Lincoln, Montana, en 1971. Vivió en una cabaña de 3 por 4 metros. Esta no tenía calefacción, electricidad o siquiera servicio de agua.
La mayoría de su tiempo, Ted lo empleaba leyendo libros en su idioma original de su biblioteca local y escribiendo lo que serían sus primeras ideas a lo que más tarde se convertiría en su manifiesto. Con muy poco dinero, Ted esperaba vivir de manera autosuficiente aprendiendo técnicas de supervivencia como cacería y agricultura. También dedicó su tiempo a pequeños trabajos temporales y recibió apoyo económico para su familia. Para 1975 se había perturbado por la invasión de bienes raíces y desarrollo industrial en el área alrededor de su hogar. Influenciado por los escritos del filósofo, anarquista, cristiano francés Jacques Ellul, Kaczynski comenzó a destrozar sitios de construcción en el área de Lincoln, en un esfuerzo por sabotear el desarrollo. Esto era solo el principio. En 1978, Ted se mudó a Chicago para tomar un trabajo en la fábrica de su hermano, y fue durante este tiempo que precisamente el primer acto del Unabomber haría su aparición. El paquete explosivo fue enviado a través del servicio postal. Su primer objetivo, el profesor de ingeniería Buckley Chris, de la Universidad de Northwestern en Evanston, Illinois. El paquete fue encontrado a un estacionamiento frente al edificio donde trabajaba, y este le fue enviado hacia él. Chris alertó a seguridad inmediatamente y afirmó que no esperaba recibir ningún paquete. Un guardia de seguridad llamado Terry Maker llegó a abrir el paquete, sufriendo una herida en su mano. Aún se desconoce la razón por la que Kaczynski decidiera atacar a Chris. Durante los siguientes 7 años, Kaczynski envió 9 artefactos explosivos construidos por él mismo a múltiples objetivos. En 1979 intentó cometer un atentado al vuelo 444 de American Airlines, al viajar de Chicago a Washington. El artefacto fue colocado en la bodega de carga y afortunadamente uno de los mecanismos del mismo falló. Lanzó humo forzando un aterrizaje de emergencia. Las autoridades confirmaron que tenía el suficiente poder como para destruir el avión. Fue a partir de aquí cuando el FBI abrió el caso del Unabomber y dirigió un grupo de trabajo para analizar el explosivo. El análisis de los materiales resultó infructuoso. Los explosivos caseros de Ted se hicieron con materiales de desecho que se encuentran en casi cualquier lugar. 4 artefactos más causaron quemaduras y amputaciones a las víctimas durante 1980 a 1985. La primera lesión grave ocurrió el 15 de mayo de 1985 en Berkeley, cuando los estudiantes graduados y el capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, John Hauser, abrieron el paquete. Perdió 4 dedos y la visión en un ojo. A este atentado le siguieron otros 2. Uno a James McConnell, profesor de psicología, y otro a Nick Laus, suino, ambos de la Universidad de Michigan. Y el 11 de diciembre de ese mismo año, la explosión de un paquete cargado con clavos y astillas le arrebató la vida al dueño de la tienda de computadoras Hugh Scruton, de Sacramento. Fue la primera de 3 bajas del Unabomber. Kaczynski atacó a otro propietario de una tienda de computadoras llamado Gary Wright en 1987, quien sufrió un colapso nervioso al estallar el explosivo. Cerca del final de la década, el FBI no estaba ni siquiera cerca de capturar a Kaczynski. De forma repentina, Ted dejó de cometer atentados durante 6 años a partir de 1987 hasta 1993. La policía pensaba que simplemente se había esfumado y otros creían que había fallecido en un accidente o por problemas de salud. Sin embargo, el terror del Unabomber no había terminado. De 1993 a 1995, Ted envió 4 paquetes explosivos más por correo, arrebatando la vida a 2 personas. El publicista Thomas Moser de Nueva Jersey en 1993 y un trabajador de la industria maderera llamado Gilberto Murray en 1995. Sus otros 2 artefactos afectaron seriamente a David Gerenter, profesor de computación de la Universidad de Yale, y Charles Epstein, un genetista de la Universidad de California en San Francisco. Los paquetes enviados por Kaczynski a menudo tenían estampadas las letras FC, y el FBI de igual forma destacó que casi siempre encontraban trozos de corteza y ramas dentro de los mismos. En total, el FBI rastreó 16 explosivos creados por Kaczynski, que resultaron en 23 heridos y 3 fatalidades. Solamente 2 de dichos paquetes fueron identificados y desactivados antes de estallar. El grupo de trabajo dedicado a dar con el paradero del Unabomber creció a más de 150 miembros trabajando tiempo completo. Investigaron minuciosamente la vida de las víctimas y recuperaron los componentes de los artefactos, pero Kaczynski era bastante inteligente.
fue muy cuidadoso de no dejar evidencia forense, solo utilizó materiales comunes y fáciles de conseguir. Además, las víctimas fueron elegidas al azar. En 1995, Kaczynski contactó a los medios de comunicación, chantajeando al New York Times y al Washington Post para que publicaran su ensayo de 35,000 palabras con el título La sociedad industrial y su futuro. El FBI y los medios lo llamaron el Manifiesto del Unabomber. Ted, a cambio de que lo publicaran, declaró palabra por palabra que él desistiría del terrorismo. En dicho manifiesto afirma que la caída de la raza humana puede atribuirse a la revolución industrial y a la sociedad moderna y tecnológica. Afirmó que se había producido un sufrimiento psicológico generalizado, debido al efecto desestabilizador de la tecnología, y argumentaba que las personas dedican demasiado tiempo a actividades inútiles, como el consumo de entretenimiento. Nuestra sociedad tiende a considerar como una enfermedad cualquier modo de pensamiento o comportamiento que sea inconveniente para el sistema. Por lo tanto, la manipulación de un individuo para ajustarlo al sistema se ve como una cura para una enfermedad y, por lo tanto, como buena. Kaczynski vio que la única manera de volver a la naturaleza salvaje y a la libertad era destruir el progreso, el cual creía era posible. La recepción del manifiesto fue considerada como la obra de un genio para algunos y completamente coherente para otros. Se ha comparado con Brave New World de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. El profesor de la UCLA, James Wilson, escribió que era un artículo cuidadosamente razonado, escrito con ingenio. Si es obra de un loco, entonces los escritos de muchos filósofos políticos como Jacques Rousseau, Tom Paine, Karl Marx son apenas más cuerdos. El FBI afirmó que enfrentaron un verdadero desafío, ya que pasaron casi 2 décadas cazando a este bombardero anónimo. Llamó su atención en 1978 con la explosión de su primer artefacto casero en una universidad de Chicago. Durante los siguientes 17 años, sus explosivos llegaron a ser cada vez más sofisticados. En el camino, sembró el miedo y el pánico en Estados Unidos. En 1979 se formó un grupo de trabajo dirigido por el FBI, trabajando con la Agencia contra el Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, para investigar el caso de Unabomber, cuyo nombre en código corresponde a los objetivos de la universidad y la aerolínea involucrados. El grupo de trabajo constaba de 150 investigadores, analistas y otros especialistas trabajando a tiempo completo. En la búsqueda de pistas, el equipo realizó todos los exámenes forenses posibles de los componentes recuperados de los artefactos y estudió minuciosamente la vida de cada una de las víctimas. Estos esfuerzos demostraron ser de poca utilidad para identificar al atacante, ya que éste se esforzó por no dejar evidencia alguna. Lo que se conocía hasta ese momento era que el Unabomber había sido criado en Chicago y luego vivió en las áreas de Salt Lake City y San Francisco. Sin embargo, lo más complicado fue saber a qué se dedicaba el sospechoso, con teorías que iban desde mecánico de aviones hasta científico. Incluso el género no era seguro. Aunque los investigadores creían que el atacante era probablemente un hombre, tenían varias mujeres sospechosas que fueron investigadas. El gran hallazgo tuvo lugar en 1995, el ensayo de 35,000 palabras, o lo que se consideró como su manifiesto, donde explicaba sus motivos y puntos de vista sobre los males de la sociedad moderna. Después de mucho debate sobre si ceder o no ante los terroristas, el director del FBI, Louis Freeh, y la fiscal general, Janet Reno, aprobaron la recomendación del grupo de trabajo de publicar el ensayo, con la esperanza de que un lector pudiera identificar al autor. Después de su publicación en el Washington Post y el New York Times, miles de personas sugirieron posibles sospechosos. De entre las múltiples sospechas, una de ellas destacó: David Kaczynski. Describió que su hermano Ted había crecido en Chicago y enseñó en la Universidad de California en Berkeley, donde precisamente 2 de los atentados habían tenido lugar. Luego, vivió un tiempo en Salt Lake City antes de establecerse permanentemente en la primitiva cabaña que tanto él como su hermano habían construido cerca de Lincoln, Montana. La pista más importante que David proporcionó fueron las cartas y documentos escritos por su hermano. Se hizo un análisis lingüístico y determinaron que el autor de estos artículos y el manifiesto eran casi con seguridad los mismos.
Cuando estos se combinaron con los hechos extraídos de los atentados y la vida de Kaczynski, ese análisis proporcionó la base para expedir una orden de allanamiento. El 3 de abril de 1996, los investigadores finalmente arrestaron a Kaczynski y revisaron completamente su cabaña. Allí encontraron una gran cantidad de componentes para fabricar explosivos, 40.000 páginas escritas a mano que incluyeron experimentos de fabricación de dichos artefactos y descripciones de crímenes que había cometido, además de una bomba activa que estaba cerca de ser enviada. El reinado del terror de Kaczynski había terminado. Fue procesado en Sacramento y acusado de múltiples cargos por atentado. Rechazó padecer locura. Sin embargo, luego intentó quitarse la vida en su celda a principios de 1998, lo que resultó en una evaluación psiquiátrica. Como resultado, a Kaczynski se le ofreció un acuerdo de culpabilidad, lo que le permitió evitar la pena de muerte. El 22 de enero de 1998, Ted Kaczynski se declaró culpable de sus crímenes y aceptó 8 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Fue enviado a un centro máximo administrativo penitenciario de los Estados Unidos en Florence, Colorado. De acuerdo a una entrevista realizada por la cinematógrafa Elizabeth Troyan, Kaczynski es forzado a permanecer 23 horas al día en su celda completamente solo. Se le permite salir 1 hora al día al jardín, que no es más que otra celda en el exterior. Los presos permanecen en su propia celda donde pueden verse y hablar entre ellos durante esa hora. El libro de Liz Peale, Hunting the Unabomber, menciona que Ted solía socializar hace algunos años, pero últimamente prefiere no salir de su celda. Describe que su celda es de 10 por 12 pies, casualmente dimensiones similares a la cabaña donde solía vivir. Otro cineasta llamado Elliot Harper dijo haber conversado con un abogado que luchaba por mejorar las condiciones de los presos, ya que afirmaba que hasta la mente más sana podía llegar a la locura en ese lugar. Sin embargo, Kaczynski, a más de 20 años en prisión, sigue estando lo bastante cuerdo. Se sabe que estableció amistad inquietantemente con Timothy McVeigh, responsable del atentado en Oklahoma, y Ramzi Youssef, responsable del ataque del World Trade Center en 1993. La cabaña en la que vivió durante años se encuentra actualmente en el Museum, en Washington, prestado por el FBI como parte de la exposición Inside Today's FBI. Todas las personas que investigaron la vida de Ted Kaczynski recientemente coinciden en que sus cartas describen un alto nivel intelectual. Si el video ha sido de tu agrado, por favor dale pulgar arriba y compártelo, si así lo deseas. Hazme saber lo que piensas en la sección de comentarios. Puedes encontrarme a través de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre OJ Producer Films. Suscríbete a mi canal para más historias fascinantes. Se despide OJ Producer. Hasta la próxima.